Ya nosotros tuvimos este tema unas semanitas atrás. Hoy vamos a traer la segunda parte de esta importante verdad y realidad que es la vida eterna. Le había puesto de nombre cuando estaba preparando la clase: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esta es una pregunta que el apóstol Pablo hace, ¿verdad? Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y podemos, creo, estar de acuerdo que esa es una de las frases y una de las verdades más maravillosas que existen sobre nuestra experiencia humana. ¿Por qué quiero hablar de este tema en esta noche? Yo tengo una amistad, un amigo, y varias veces pues le di la tarjeta del ministerio, compartí unas palabras del evangelio con él, y como en noviembre él comenzó a tener un dolor. Me llamó el otro día y me dice: tengo cáncer. Y entonces le ha dado muy duro eso, y nos ha dado muy duro a los que lo conocemos, porque uno siempre escucha las historias, ¿verdad?, de las cosas que las personas sufren, pero siempre impactan más cuando te suceden a ti a través de una persona cercana. Yo le tengo mucho aprecio a él porque somos como muy sinceros los dos, el uno con el otro, ¿no? Él sabe cómo yo pienso. Entonces está bastante golpeado, está bastante cansado, está bastante desilusionado con lo que le está pasando. Le ha transformado la vida completamente. Entonces está realmente comenzando el proceso. Le dijeron un 60, un 80% de probabilidad de sanarse. Entonces, conversando con él hoy, me dio a entender de que estaba dispuesto a lo que fuese. Si pues iba a morir, pues iba a morir. Pero creo que es un poco difícil, ¿no?, hablar de eso. Y es más difícil el que lo dice que el que lo escucha. Para mí es un poquito difícil escuchar a una persona ya como resignado a que lo que suceda, sucede. Yo le dije: mira, el que hizo algo malo hace mucho tiempo se llamó Adán, y es por eso que tú estás enfermo, y es por eso que todos los seres humanos nos enfermamos. Sea nuestra culpa o no sea nuestra culpa, es parte de nuestra propia y de nuestra misma debilidad de nuestra carne. Entonces le expliqué un poco de que obviamente la evidencia de que estamos infectados con el pecado es que todo ser humano muere en esta tierra, como lo hemos explicado infinidad de veces acá, en nuestro ministerio, en nuestras reuniones. Pero le dije: mira, lo único que te puedo decir es que confíes en Jesucristo. Lo único que te puedo decir es que creas en Cristo Jesús como tu Señor y como el Salvador de tu vida. Tal vez tengas 5 años, 6 meses, 10 años de sufrimiento adelante tuyo. Tal vez 6 meses, tal vez 3 meses, tal vez porque le han dicho que a lo mejor en 3, 4 meses ya está bien, porque lo atacan muy fuerte eso ahí, ¿no?, con radiaciones y todas esas cosas. Pero le digo, independientemente de lo que tú estás pasando ahorita, 10 años de tu vida sufriendo en tu carne no se compara con una eternidad. No importa lo que tú estés sufriendo ahorita en comparación a la eternidad. Sí lo estás sufriendo, pero la eternidad es lo que importa. La promesa de la vida eterna es lo que importa. Y la única manera es creyendo en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó para perdón de pecados. Ahora, todo eso que tú has pasado queda en el pasado. Cristo perdona todos tus pecados. ¿Qué es lo que experimenté en ese momento? Y obviamente mucha compasión por Él,
pero también la experiencia de poder ministrar a alguien en gracia. Cuando estás ministrando a alguien en gracia, la condenación comienza a desvanecerse, porque no puedes ministrar de otra manera, sino solamente a través de la gracia del Señor. Y cuando tú pones la confianza en el conocimiento que nos ha dado el Señor a través de su evangelio, tú puedes estar tranquilo de que el crecimiento lo da Dios. Cuando yo cuelgo con Él, yo sé que ya no es mi responsabilidad, sino que es la soberanía de Dios que está tomando lugar en su vida. Entonces, me puse a pensar en ese momento cuántas personas no están en las mismas condiciones. ¿Cuántas personas no luchan por vivir? Estén o no estén enfermas. Porque estamos muy preocupados siempre, ¿verdad?, por nuestra vida. Por eso es que la industria de la nutrición es una industria de billones y billones de dólares todos los años en países como los Estados Unidos, que son países capitalistas, ¿no? Y estamos muy preocupados por nuestra salud, por nuestra vida, por durar lo más que se pueda, cosa que está muy bien. Pero nuestra esperanza va más allá que eso. Nuestra esperanza tiene un alcance eterno, y la esperanza que nosotros tenemos que compartir con otras personas que piensan que tienen que aferrarse a una experiencia terrenal es la misma. Hay una promesa de una vida eterna, vivir para siempre, y solamente a través de la fe en Jesucristo. Eso es todo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, por favor, y vamos a hacer referencia a lo que les mencioné ahora mismo. 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el 54. Tú sabes que noto algo también, que cuando uno le habla de este asunto de la vida eterna a las personas, cuando viene esa información de personas como nosotros, que conocemos la gracia, que conocemos el perdón, que conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la reacción es de sorpresa por la veracidad con la cual nosotros hablamos, porque lo damos como un hecho ya, porque es un hecho. Lo hablamos con una seguridad, porque es una seguridad para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que noto de esa reacción, esa sorpresa? Cuando tú le dices, mira, si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. A diferencia de, hermano, pues usted tiene que chequear su vida, hermano. Mira, vamos, ven a repetir conmigo. Señor, yo te recibo. Pero ahora, hermanito, usted tiene que ver cómo anda. Mire sus pasos, mire, porque tiene que guardar ahora lo que el Señor le ha dado. Eso no crea absolutamente ningún tipo de esperanza en esa persona. Lo que le estás montando es una carga que ni tú ni yo podemos llevar. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal como nosotros lo conocemos y lo hemos aprendido. De la misma manera que Dios ha tenido misericordia de nosotros, de moldearnos, llevarnos por la información correcta, pues así Dios nos va a usar a nosotros para bendecir a otras vidas, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces dice 1 Corintios 15, 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Tú sabes que para los que estén vivos todavía cuando el Señor regrese, esos van a ser ¿qué cosa? Los que ya murieron van a ser resucitados. Pero mira qué esperanza más maravillosa esta. Aquí dice que lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero eso corruptible, en el momento que Cristo venga,
como las enfermedades no tienen ningún tipo de preferencia, las enfermedades pueden afectar a creyentes y no creyentes, puede que en ese momento, y va a ser así, en ese momento van a haber muchos bendecidos con un cáncer, con diabetes, con presión alta, ¿verdad? Con un tumor, con una enfermedad, porque están sufriendo eso que se puede corromper en sus cuerpos. Pero la esperanza maravillosa es, y la promesa que es en el momento, vamos a suponer que este amigo cree en su corazón y pone su esperanza y su fe en Jesucristo, que oramos, ¿verdad? Que así sea. Amén. Ese sufrimiento se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Y eso que lo atribula está en su hígado, en su páncreas, donde fuese que esté esa enfermedad, muchas veces mortal, muchas veces no, se desvanece. Esa es una realidad. Y vamos a ver y a suponer que ya esa enfermedad o por X razón te afectó tu vida, ya no estás viviendo esta experiencia terrenal. Pues tampoco hay problema, porque Dios promete que te va a resucitar de entre los muertos y te va a entregar un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Donde va a morar, ¿qué cosa? La vida eterna que ya está en nosotros. Explicamos en el primer estudio de la vida eterna, dijimos que necesitábamos un cuerpo eterno para poder disfrutar de la vida eterna que estaba en nosotros. Entonces por eso entendemos que es necesario que seamos transformados. Entonces dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, en ese momento pueden estarte pasando muchas cosas, pero tienes una promesa. Dice, y esto mortal porque muere, se haya vestido de inmortalidad, quiere decir que no muere, eterno. Entonces se cumplirá la palabra que está, ¿qué cosa? Escrita. Mi hermano, si está escrito, va a pasar. Si está escrito, va a suceder. Si está escrito, es una verdad. Si está escrito, va a suceder en nuestras vidas. Porque ¿quién lo escribió? Dios. Dios dice que lo corruptible se va a volver incorruptible, que lo mortal se va a volver inmortal, porque está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa sórbida? Absorber, atraer hacia adentro. Entonces aquí dice, sórbida es la muerte en victoria. Quiere decir que la muerte va a ser absorbida por la victoria. Quiere decir que no va a poder con la victoria. Entonces el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros que vemos, ¿verdad?, día a día el ser humano tratando de conseguir la fuente de la juventud. Y hace 2000 años atrás estaba un señor llamado Pablo bajo la revelación de el dador de la vida, dando la solución a la muerte. Sin nada de lo moderno que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sin nada de la tecnología que tenemos hoy en día. Había un hombre llamado Pablo escribiendo estas cartas, rodeado de tierra, de chanclas, de cansancio, de sudor, pero él ya nos estaba diciendo que la muerte no era ya un problema para el Hijo de Dios. Tremendo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Eso ya nosotros lo entendemos, ¿verdad? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria está hablando ahí? ¿Cuál es el contexto? La muerte. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte, sobre lo corruptible, sobre lo mortal. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en esta noche le decimos a todos los que nos escuchan que la solución a la muerte se llama Jesucristo.
Si este buen amigo me estuviese escuchando, le repito lo mismo que conversé con él hoy, que por la fe en Cristo Jesús, la muerte está resuelta. La muerte está resuelta. Dice el 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué cosa? No es en vano. ¿Por qué no es en vano? Bajo el contexto que estamos leyendo, porque vamos a tener vida eterna. No es en vano porque vas a recibir un cuerpo inmortal. No es en vano porque vas a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Por qué estamos hablando de un cuerpo? Porque al principio, ¿verdad?, en los otros versículos habla de la transformación de nuestra carne. ¿Qué es lo corruptible? Enfermedades, dolencias, accidentes, la vejez, ¿verdad? Y eventualmente la muerte. La ciencia tampoco puede evitar que ese momento nos toque a la puerta, ¿verdad? Sí. Por más que estiremos la vida, por más que estiremos la vida. Por eso es que la evolución es una teoría aberrante, porque está comprobado que ningún organismo nunca, jamás va de menor a mayor, siempre va deteriorándose. Entonces es imposible que un organismo pueda haber incrementado su evolución o su creación, porque es imposible, porque siempre el cuerpo va a ir en decadencia. Puedes alargarlo, puedes evitarlo, puedes llegar lo más sano que tú puedas, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que No va más. that's it, no more. Es más, fíjate, dije que la ciencia no puede evitar que la muerte toque a tu puerta. Todas las oraciones tampoco. Tú puedes orar todo lo que tú quieras por una persona que esté enferma, pero esa persona eventualmente se va a morir. Cualquier ritual, cualquier ceremonia religiosa tampoco va a evitar que llegue la muerte. Lo único es la fe en Cristo, más nada. Creer en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección por nosotros, en el perdón del pecado, en la justificación por medio de la fe en Él. Eso sí. Entonces podemos decir qué cosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la esperanza que tenemos. Mire, si un día te invitan a un evento de estos, que pues humanamente es duro, ¿verdad? Pero tú tienes una esperanza maravillosa que compartir con esas personas. Y tenemos que hacerlo. Dice aquí, pero la gran noticia es que solamente a través de la fe en Cristo Jesús, ni la muerte ni el sepulcro tienen la victoria sobre el creyente. Y es solamente a través de creer en Cristo Jesús. Este es evangelio puro, mi hermano. Esto es sin darte ni una sola carga en tu vida, sino solamente con la verdad y la fe pura del evangelio de la gracia. Vamos a ir a Juan 3:15, por favor. El apóstol Pablo dijo en algún momento, porque yo sé en quién he creído. Y eso es lo que nosotros queremos, conocer y saber en quién hemos creído. Juan 3:15. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de la fe, a través de creer en Él, nosotros recibimos vida eterna. El versículo 36 ahí mismo, por favor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice va a tener, no dice tendrá,
afirma de que ya tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que nosotros invitamos a que crean, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Ahí mismito en Juan 4:14, por favor. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua, ¿qué era? El sello del Espíritu. Y la palabra. Él estaba prometiendo que el Espíritu Santo iba a venir y iba a morar en cada uno de sus hijos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de creer. 5:24, por favor. Y por esto es que predicamos, porque alguien tiene que oír la palabra, ¿no? Y si no la predicamos, no la pueden oír. Dice: de cierto os digo. Esa expresión de cierto en el original hebreo es una de las expresiones más con más énfasis que hay. De cierto os digo. O sea, te estoy diciendo la verdad. Una afirmación bien segura, bien fuerte. Dice: el que oye mi palabra, por eso que la estamos predicando, y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué ha pasado de muerte a vida? Porque estaban muertos en delitos y pecados. Entonces no importa lo que la persona haya hecho en su vida, hay perdón de pecado a través de la fe. Y el Espíritu Santo va trabajando en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos va madurando, nos va santificando, nos va perfeccionando, nos va haciendo cristianos responsables. Pero el pecado no es un obstáculo ya para Dios alcanzar a una vida. No es un obstáculo, porque ya Cristo murió y resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte. Juan 6:47. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, en verdad te digo. Es una afirmación, es una realidad. El que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. Ahí mismo Juan 17:3, por favor. Hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, estaba dándonos la fórmula para tener vida eterna. Y en estas fechas y en estos tiempos, ni con la tecnología más grande, nosotros podemos evitar que un cuerpo fallezca. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Romanos 5, por favor. 5:1. Romanos 5:1. Y aquí hay un asunto muy importante, que es la justicia. Esto es justificación, ¿verdad? Hemos recibido la justicia por medio de la fe. Hemos sido justificados de nuestros pecados. ¿Eso equivale a qué? A vida eterna. La vida eterna. Y aquí volvemos a confirmar por medio de qué manera somos justificados. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 3:21.
3:21, Romanos 3:21, ahí vuelve a mencionar esta palabra importante, justicia. Estamos ahí, ¿verdad? Romanos 3:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia, no de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. Aparte de la ley, podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, aparte de rituales, ceremonias, obras, esfuerzos humanos, porque lo que la ley era, ¿qué cosa? Una serie de ceremonias, rituales y esfuerzos que humanos. Ya nosotros hemos requete aprendido de que la ley incluye un templo, como lo dijimos, ¿verdad? Anteriormente, en la semana pasada, o las últimas 2 semanas, dijimos que requería un sacerdocio, sacrificios. Cuando dice ahí, aparte de la ley, aparte de sacrificios, aparte de ceremonias, aparte de rituales, se ha manifestado la justicia de Dios. Qué nombre más hermoso es, Dios. Dice 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que estaba, ¿qué cosa? Escrito. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si estás justificado, estás perdonado y tienes vida eterna. Gálatas 2:16, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por ningún tipo de obras, ni sacrificios, ni rituales, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para ser qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió en vano, para nada. Y terminamos con Gálatas 3, vamos a leer el 22 y después el 26, por favor. Recuerda que la justicia es igual a vida eterna, y esa justicia la hemos recibido por la fe en Cristo. 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Quiere decir que Dios lo encerró todo bajo pecado. No hay otra manera de recibir vida eterna, justicia, justificación, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Versículo 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué medio? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. En conclusión, mis bendecidos. En conclusión, el mensaje es muy claro, muy sencillo, que por medio de la fe en Cristo Jesús tienes resuelto el problema más grande que puedas tener en esta vida, que es precisamente eso, dejar de vivir. Hay una resurrección prometida y hay una transformación prometida para los hijos de Dios. Cualquier persona que nos esté escuchando, si alguien escucha este mensaje
lo graba, lo comparte con otra persona, queremos decirle a esa persona que hay vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un ritual, no hay necesidad de pagar un precio, no hay necesidad de sacrificar tu cuerpo a través de sacrificio o duro trato del cuerpo, como dice el apóstol Pablo. No, es sencillamente por medio de la fe, creer en ese sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Y tener pues la vida eterna. Y crecer en el Señor, crecer en el conocimiento y ser sobre todo agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?